Hola, soy Almudena Carrera y mi vídeo va a tratar sobre el regeneracionismo en España. Para ello, mi trabajo va a constar de una introducción explicando qué es el regeneracionismo y 9 epígrafes. Y estos epígrafes se van a dividir en, primero va a ser los objetivos, después vamos a contar quién fue Joaquín Costa y su importancia, después diferencia con la generación del 98, la influencia de la generación del 14 en esta época, cómo influyó la política en esta época, las consecuencias sociales, económicas y políticas, respectivamente separadas, y por último vamos a terminar con una conclusión. El país está sumergido en un pesimismo absoluto y nace el regeneracionismo. No nació como un partido político, una estructura rígida y sólida, sino como una corriente de pensamiento, un clamor intelectual entre la población que exigía una revisión total de la vida española. Su promesa era dura, pero clara y muy necesaria. España era un país que estaba sufriendo mucho y necesitaba reorganizarse y tener una serie de cambios. El movimiento se propuso analizar científicamente las causas de este atraso para encontrar una mejora que permitiera a la nación que renacer y que creciera y por fin, y lo que estaban deseando, entrar en el siglo XX con las potencias europeas y que perteneciera España a esto. Una vez que hemos introducido y explicado qué es el regeneracionismo, ahora vamos a hablar de sus objetivos. Y es que sus objetivos no eran menos y eran muy ambiciosos, que buscaban transformar el país desde sus cimientos, es decir, desde abajo del todo. Su fin último era la modernización integral del Estado, eliminando así una brecha entre lo que llamaban la España oficial y la España real. La España oficial lo denominaban en los despachos, los políticos corruptos y el Parlamento, es decir, las altas clases. Y la España real eran los agricultores, los comerciantes y los ciudadanos que sufrían este abandono institucional. Es decir, lo llamaban los pobres, por así decirlo. Sus metas se dividían en 3 pilares. El primer pilar era la reforma administrativa, es decir, eliminar el clientelismo, que consiste en que porque una persona tenga mayor dinero o sea más famoso, no vaya por delante de uno de la clase obrera, y hacer que el Estado fuera eficiente y transparente. Su segundo pilar era la elevación del nivel cultural, ya que entendían que un pueblo analfabeto, que no sabía absolutamente nada, nunca podría ser un pueblo ni libre ni productivo. Y en tercer lugar, como anteriormente he explicado, la integración en Europa. España debía dejar de mirarse a sí mismo y adoptar los métodos científicos y económicos que estaban haciendo el resto de Europa y de países, y que en principio les iba bien. Esto se trataba de pasar a una España con mayor, por así decirlo, poderío y tener un mejor progreso. Si hay una persona que representa este movimiento, no es otro que Joaquín Costa. Joaquín Costa nació en 1846 y murió en 1911. Fue un jurista y economista aragonés y además de un pensador lúcido y feroz para su época. En su obra fundamental desenglosó el mal español bajo el título de Oligarquía y Caciquismo. Este autor demostró que el país estaba secuestrado por una red de intereses privados que manipulaba las elecciones y bloqueaba cualquier cambio. Es una figura importante de la historia de nuestro país, ya que su capacidad para ofrecer soluciones tangibles fue muy importante. Tuvo un lema que era escuela y despensa, y puede ser, y también es reconocida por algunas personas como la frase más famosa de la historia del pensamiento español moderno. Esta frase quiere decir que la libertad política era una farsa si el ciudadano no tenía pan para comer o los bienes básicos.
Los autores del 98, como Unamuno, Pío Baroja o Machado, entre otros, tenían un enfoque literario y existencial. Ellos sufrían por España y buscaban su esencia en los países de Castilla y se perdía pues en reflexiones que trataban sobre el ser nacional, es decir, pues los que tenían que emigrar hacia pues fuera del país. Sin embargo, el regeneracionismo fue un movimiento de técnicos, juristas y científicos. Mientras los del 98 pues escribían poemas y novelas sobre la decadencia del país y los regeneracionistas en sí realizaban informes económicos o estudios de ingeniería y propuestas de reforma jurídica. A ellos no les interesaba tanto el alma pues, de España y preferían centrarse en el cuerpo material. Aunque no lo creamos, la generación del 14 también tuvo una gran influencia en esta época. Y es que a medida que transcurría el siglo XX, el espíritu regenerador evolucionó hasta lo que hoy en día conocemos como la generación del 14. Esta generación estuvo liderada por José Ortega y Gasset. Su gran aportación fue la europeización definitiva del pensamiento español. Para ello, España era el problema y Europa era la solución para que pues, el país tuviera un auge en temas educativos y sanitarios. Esta generación impulsó la creación de laboratorios, centros de investigación y revistas científicas. Se centró en el campo biológico, alejándose así pues, de la queja sentimental que había entre la población y apostando por una España dura. Antonio Maura, una persona con gran importancia en el país en esa época, desde el bando conservador propuso su famosa revolución pues desde arriba. Intentó movilizar a las masas y limpiar el sistema electoral para evitar que el pueblo acabara tomando el poder por la fuerza en una revolución violenta y sangrienta, y así evitar pues, conflictos entre la población española. Sin embargo, en el bando contrario, el bando liberal, liderado por José Canalejas, intentó democratizar el país de manera que separaría la Iglesia y el Estado y haría una reforma del servicio militar pues para hacerlo más justo y que así pudiera entrar pues todo el mundo. Sin embargo, estas ideas que él tuvo chocaron frontalmente con pues, las oligarquías que controlaban el país. En primer lugar, vamos a hablar de las consecuencias sociales. Y es que el regeneracionismo cambió la forma en que los españoles se veían a sí mismos. Se produjo un despertar de la conciencia civil española. Abrieron los ojos los españoles. La creación pues, de un instituto que reformara socialmente toda la población española marcó el inicio pues, de una intervención del Estado que protegía a los trabajadores, regulando así el trabajo infantil y las jornadas laborales, ya que anteriormente había explotación infantil en las fábricas y las jornadas laborales eran tan largas que no se podía permitir a la gente compaginarla pues, con la vida familiar. Las consecuencias políticas fueron contradictorias pues, con las consecuencias sociales y económicas. Y es que el fracaso de las reformas democráticas dentro del sistema de la Restauración llevó a muchas personas a la desesperación y frustración. La idea de que hubiera una España reformada que propuso Costa fue por algunos malinterpretada y utilizada años después por Primo de Rivera, el general, para justificar su golpe de Estado en 1923, ya que alegaba que venía pues, a mejorar y a quitar las malas cosas que habían hecho en el país. En cuanto a la economía, el legado más tangible fue la llamada política hidráulica. Joaquín Costa, sus allegados y sus seguidores
entendieron que España era un país condicionado pues, por la aridez de sus tierras. En España vivimos en un clima muy desértico, en el que llueve poco y pues hace mucha calor con altas temperaturas una gran parte del año. Joaquín Costa argumentaba que el agua era pues, un motor principal para una buena convivencia, ya que el campesino, si tenía agua para regar su tierra, tendría comida y no habría conflicto entre pues, la población. Bueno, pues hasta aquí el vídeo sobre el regeneracionismo en España. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido un poco más sobre esta época, ya que tuvo una gran importancia en nuestra historia y en el presente. Hasta la próxima.